Sí, sí, pero ahorita pasó igual. Hola, bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Ociología. Yo hoy estoy disfrutando del calor de las tardes de Medellín junto a Luisa. Luisa, ¿cómo estás? Con mucho calor, Sí. pero bien. Mero caliche, o sea, está insoportable. Yes. ¿Cómo va la vida? Muy bien. Sí, Sí. ¿qué ha pasado? Vi Barbie. Sí, Sí. ¿y qué tal? La amé, pero hay que dar un contexto previo Ok, antes de empezar de una. con el tema del día, que obvio es Barbie. Barbie. Sí, nos vimos Barbie. Ajá. Yo era el público objetivo de esa película total. O sea, tenía todas las Barbies que me cabían en el cuarto, la piscina, la casa, el cuarto del bebé, el carro, la maleta del colegio, los cuadernos de la Barbie, la bicicleta de la Barbie. O sea, era yo para la que hicieron esa película. Entonces, obvio, por eso la amé. Sí, genial. Yo, en cambio, Creciste sin Barbies. crecí sin Barbies, pero no tanto crecí sin Barbies, sino que fue una película que me pareció buena, pero no me gustó, ¿cierto? Y ahí hay un montón de cosas, pero es lo que hablábamos fuera de cámaras, y es que no es el tipo de cine que a mí me gusta. Ajá. Ah, bueno, esa es otra cosa para el contexto, pues. Mi película favorita antes de Barbie, probablemente ya sea Barbie, pero pues mi película favorita toda la vida ha sido Mulan. Mi serie favorita es Gilmore Girls. Ajá, Todas las series de treintañeras que se visten lindo con el argumento más estúpido las consumo. sí, Entonces, obvio, soy la persona. sí, una de mis películas favoritas es Matrix, entonces, pues, Sí, no. ahí está el contraste. Como vamos a ver la película sobre la Segunda Guerra Mundial, Ajá, no va a pasar. sí. Sí, en Matrix se dicen lindo, dice Morita. El caso es que me pareció una película pertinente y una película que trajo a colación eh, el discurso feminista en un lado del mainstream al que no había llegado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque una cosa es que Greta Gerwig haya hecho como películas relacionadas con el feminismo, pero no habían tenido el impacto global, Ajá. comercial, marketinero que tuvo Barbie. Y que me pareció que, pues, no la vendieron así. Ajá, Entonces todo el mundo, al menos los que fuimos, pues, como los primeros, di tú, 3 días después del estreno, fuimos sin saber muy bien qué íbamos sí. a ver. No, todos. Y yo sentía que, pues, como a mi alrededor en la sala de cine había un montón de gente que era como, Que ¿qué, estoy qué viendo. está pasando? Sí. Sí, incluso a mí hay una cosa que me pareció muy bella fue el ir disfrazados, ¿cierto? Y el ir disfrazados de Barbie y el permitirse ser Barbie, no solo las chicas, sino los chicos, ¿cierto? Sí, Porque los chicos, aunque intentaban ser Ken, iban de rosa, entonces eran ajá, más un un Barbie. Barbie que un Ken. En- Me pareció eso muy bello y me pareció eso muy bello porque dentro de la concepción y el preconcepto que incluso se encuentra en la película hacia lo vacía que es Barbie, ¿cierto? Sin mente como las Barbie ya le dice a uno un montón de cosas, llegas allá y te comes ese discurso cien por Sí. ciento feminista que le enseña de feminismo a un público que posiblemente tenía otra concepción del feminismo, tenía otro concepto del feminismo y que posiblemente también pudo odiar la película por eso, porque, ay no, eh, Mucho feminismo. mucho feminismo, mucho discurso, mucha cosa, yo no estoy preparado para todo eso. Y sabes que con eso que decís de ir vestidos de Barbie es como lo primero, pues supongo que va a salir varias veces esto de la recepción que ha tenido la película y lo que ha pasado, como esta cosa que es súper misógina de lo que hacen las mujeres es como una bobada, qué estúpidas, ya cálmense, pero si lo hacen los hombres que van vestidos de Spider-Man Ajá,
con las espadas de la Guerra de las Galaxias, eso Sí. sí es maravilloso, pero un Sí, montón de, sobre todo hombres machistas, ya mucho rosado y es como, güey. o sea, no ir tan lejos, esos manes que dicen eso han visto un partido de fútbol. Ajá. O sea, Exacto. Ahí, es la misma performance de juntémonos todos alrededor de una identidad, unos colores, una cosa que nos emociona ajá, exacto. Y ahí hay una cosa a la que... y en la que no, una cosa que nos emociona y en la que no somos sujetos activos, pues Ajá, porque uno va al estadio y no juega fútbol, sí. así como uno va a cine y no, Sí, y, pues, y ahí hay una cosa que me pareció muy particular alrededor de eso y es esos fanatismos, ¿cierto? Porque a nosotros se nos permite ser fanáticos de los videojuegos, ser ajá, fanáticos de X o Y película, X o Y director, X o Y jugador de fútbol, X o Y equipo de fútbol, pero las chicas muestran solo un rasgo de ser fanáticas de algo. Y primero, si por ejemplo son de alguno de estos roles masculinos, entre comillas, les van a decir, ay, usted tan masculina, ¿cierto? ujú, Pero ahora que aparece un símbolo 100% femenino, porque hay que decirlo, Barbie es 100% femenina, ujú, yo no tuve Barbies, Morita no mm, tuvo Barbies, la gente que trabaja abajo en la tienda de discos no tuvo Barbies. Cierto, nuestra relación con Barbie nunca existió y siempre era como, ay, ajá, no, no me regale una Barbie porque desde niño nos dijeron las Barbies son para las niñas, ajá, ¿cierto? Llega esto y quieren que las mujeres no se emocionen y que las mujeres no ajá. sientan ese impacto y esa identificación con el Pero personaje. además me acordé de algo que vi en Twitter y algo que me pasó la semana pasada que tiene que ver con lo mismo. Vi un tweet que decía como a los hombres también se les permite ser niños toda la vida. Ajá, Entonces está bien que jueguen videojuegos, chao, me voy porque voy a jugar fútbol. fútbol y voy a jugar con mi Play FIFA. Pero nosotras pues como que cumplimos 12 años y ya, pues, Tienen que cocinar, tienen que encargarse de la sí. casa, tienen que maternar desde muy chiquitas. O a veces ni siquiera eso, pero sí hay que dejar de jugar con Ajá, y muñecas, olvidar con las las Barbies. Barbies, con todo eso. Y entonces eso me recuerda, o sea, es como los hombres se ponen camisetas de superhéroes todo el tiempo y de cosas infantiles. Y la semana pasada estaba caminando yo por un almacén de cadena muy tranquila. Obviamente estaba lleno de Merchandising. merchandising de la película. Y se acercó una chica a coger una camiseta de la Barbie y su novio le dice como, pues si usted de verdad va a salir a la calle con eso. Yo de verdad tuve que contenerme para no meterme en una conversación ajena, pero fue como, porque hay tantas exigencias sobre el ser una mujer adulta que no operan igual para los hombres. Pues la Ujú, pregunta es retórica, yo sé sí. por qué, pero esto como que todo el tiempo nos ha hecho chocarnos con esa situación, más allá de lo que dice la película, pues, sino Sí. que afuera también pasan un montón de cosas. Incluso creo que uno de los grandes aciertos en torno a eso y en torno a generar esa misma discusión está en la categorización que le dieron a la película en cuanto a edad. Porque es una película para mayores de 13 años, Ujú, ¿cierto? Por lo discursivo ya sabemos que sí, porque pues vos le ajá. tirás ese discurso a una niña de 7 años y posiblemente va a quedar como, ¿qué pasó? O como le pasó a la gente que fue a ver Super Mario y dijo, eso es una película para niños, se me tiraron en mi Super Mario, ¿cierto? Que la fueron a ver por señores de 40. Creo que pasaría al contrario si Sí, llevas una niña que aún no haya tenido como contacto con el discurso feminista y esas cosas, pero a lo que voy es buscando esa identificación, buscando empezar a relanzar la marca, que al final es el fin de la película, ajá. ¿cierto? Y no es solo de Barbie, o sea, Mattel en ese momento, para la gente que no sabe, está en producción de cerca de 36 contenidos entre cinematográficos y de series en Wow. audiovisuales para hacer relanzamientos de marca. Porque la gente ya no está comprando casi juguetes de Mattel. Primero, pues por los líos que tuvieron por unas contaminaciones de plomo en unas pinturas que estaban usando en sus juguetes. Y segundo, pues porque
hay un auge de no confiar en las grandes empresas para comprar juguetes, entonces Y de los juguetes, estereotipadores. ajá, con género neutro. Ajá. Entonces, a partir de eso, Mattel dijo, parce, estoy perdiendo mercado. Y así como Marvel se dio cuenta de que estaba perdiendo mercado y se mudó para las películas y relanzó todas sus marcas, pues se viene un bombardeo de series de Mattel. La primera fue Barbie. ¿Por qué? Porque es tal vez el juguete más importante de la casa matriz. Y para mí lo hicieron muy bien. Sí. O sea, lo hicieron muy bien porque a los hombres nos dieron ganas de ir a verla, no solo para hacerle compañía a las chicas, sino porque queríamos ir a ver por qué el hype, por qué eso, ¿cierto? Y a las chicas les generó esa identificación de decir como, pana, yo quiero ir a ver eso. Y llegamos los dos iguales Ajá. con el, yo quiero ir a ver eso, pero no sabíamos que nos íbamos a enfrentar, porque el tráiler también nos decía, ah, no, va a ser Pues, charra, una película chistosita. y desde la escena uno es como, ay, Dios. Ajá. A mí, por ejemplo, a mí hay una cosa con la escena uno que me fue para mí la escena más chistosa de toda la película. Y es que a mí me remitió a una película de Mel Brooks, que es un clásico del cine de comedia que se llama La loca, loca historia del mundo. Que el inicio es igual, ¿cierto? Es como un caníbal no, un hombre del pasado, ¿cierto? Se me olvida, un Homo erectus o un Homo sapiens sapiens antes de llegar a lo que somos y se encuentra con un tótem. Y él tiene las mismas reacciones que tuvieron las niñas cuando se encuentran Ujú, con las piernas de Barbie. Y fue como, parce, hermoso, o sea, me pareció re lindo esa referencia desde mi punto de vista de que me trajo a la cabeza una película que para mí es emblemática en mi vida, pero creo que para ustedes el símbolo es diferente. pero que además estaba lleno, la película llena de referencias incluso filosóficas. Ajá, Pues yo fui a verla con un amigo que es filósofo y hicieron chistes sobre Proud y ajá. los dos nos reímos y nadie más. Ah, sí, me pasó. Pero como que, o sea, estaba llena de referencias muy inteligentes, Intelectuales. digamos, aunque no me gusta pues como pararme desde ese lugar, pero digamos. Sí, hablemos de la trama o hablemos del cómo se construyó la historia, porque cuando se construye la historia, yo pensé que la villana iba a ser la muchachita, Ujú, ¿cierto? Y que el proceso iba a ser tratar de que la muchachita no destruyera el mundo de Barbie. ujú. Y sobre todo porque la muchachita llega con no recuerdo su nombre, por eso le digo muchachita, llega con ese discurso, no sé si progresista moderno, de decir, las Barbies son vacías, huecas por dentro. ¿Y a quién se le ocurre jugar con Y Barbies? que Porque además ya, no, ya pasó esa edad que tú decías, después de los 12 años, uno ya no puede jugar con Barbies, uno tiene que madurar, uno tiene que crecer. pero que además pues le dicen como pues estás reproduciendo el estereotipo Ajá. pues del cuerpo y de lo que debería ser una mujer con el que ya no estamos de acuerdo. Sí. Es muy impresionante esa parte. Sí, y a mí y me parece muy, muy teso la posición que asumen para el rol principal. Y es eso, yo soy la Barbie estereotipo. Y con ese yo soy la Barbie estereotipo, hay una cosa muy tesa y es que es como, mira el estereotipo que vos tenés de la Barbie, de que es una Barbie que no hace nada, que se levanta y se va en coche para la playa y es Barbie y ya. Ajá. Pero no te fijas en que está la Barbie presidente, en que está la Barbie obrera, en que está... No, a vos solo te interesa la historia de la Barbie estereotipo y esa es la historia con la que vos te quedas. Ujú. Y, y creo que ahí es donde está el mensaje, ¿cierto? En el construir todo lo que ha generado la Barbie como proceso de liberación, entre comillas, femenino a través de eso, de generar una Barbie que entra dentro del mundo del ser empleado, del ser ejecutivo, del ser quien domina un país y cosas Claro, así. y es que hay que leer, pues en estos días estaba escuchando otro podcast sobre Barbie, muy chévere,
Y hacían pues como la relación, no tan explícitamente, pero esta la hice yo luego, como la relación súper estrecha que hay entre la aparición de esa muñeca hace 60 años y lo que pasaba con el feminismo en ese momento y lo que pasa ahora y cómo se inserta allí la película Ajá. como en toda esa discusión. Entonces, claro, aparece como en los años 50 esta muñeca que pues la crea esta mujer, Ruth, no sé qué, porque veía que su hija pues solamente tenía bebés, sí, Ajá. los muñecos eran Sí. solo bebés y solamente podía pues como imitar pues como ese rol De de mamá. madre. Cuando ella hace eso, estaban pues al menos en Estados Unidos en un contexto social en el que las mujeres pues o se entendía la liberación femenina y el feminismo como poder ocupar los espacios pues que históricamente habían ocupado los hombres, ¿cierto? Insertarse en el mercado laboral, todo este asunto. Entonces ahí nace Barbie y fue importante por eso, pero obvio también entró a reproducir como ese modelo de belleza estadounidense hegemónico que pues era el del momento. Entonces, es las dos cosas, pues yo creo que no hay que decir como Barbie no ayudó a reproducir los estereotipos, obvio sí, pero también es muestra como de ese momento, pues, Histórico. ajá, y que luego entonces, cuando empiezan a aparecer, pues, dentro del feminismo y afuera, reivindicaciones en torno a lo racial, pues, Barbies asiáticas, negras, morenas, sí, como que hay un correlato que logra hacer Mattel muy bien, pues como de estar leyendo el contexto del movimiento feminista o de las mujeres y pues los productos que saca. No sé. Sí. Incluso me parece muy particular en torno a la narrativa de la película, el papel de la Barbie madre, materna, que siempre es como, no nos interesa porque solo tenemos la narración de la Barbie estereotipo, ¿cierto? Y entonces siempre está como ese rol de ser madre a un lado, después el de la Barbie a la que le hacen de todo y que es la que cambia el mundo, que es Ujú. la que puede ser lo que sea, porque la motila a su dueña, porque le pinta la cara y un montón de cosas. Y que también muestra como esos tipos de rechazo a los que son llevadas las mujeres en la sociedad cuando toman una decisión diferente a la que debería ser o al que fueron predestinadas dentro del mundo en el que vivimos para ser mujeres, Ujú. ¿cierto? Entonces, si vos querés ser artista o si vos querés romper algún paradigma, eso estás loca, estás corrida y entonces te condenan a eso, pero lo que pasa es que vos estás pensando diferente, estás pasando por otras situaciones. Pero me pareció súper impresionante. No estoy diciendo que Barbie es la película más feminista del mundo, también pues podemos hablar ahora como de las críticas desde ese lugar, pero me pareció muy impresionante como el final. Sí, Y que está muy conectado también como con los debates pues actuales del feminismo, que ajá, ya pues hace años estamos cuestionando esta idea de la Gearbox, pues ajá, como sé lo que quiere hacer, sé un montón de cosas dentro del sistema capitalista, explótate hasta que no más, ya no nos importa que seas valiosa o no por el cuerpo que tienes, pero sí porque seas capaz de ser al mismo tiempo una mamá, empresaria, novia, presidenta, ganarte un premio Nobel, como mil cosas que creo que ahí está como eso de sé lo que quiero hacer, sé lo que quiero hacer es en últimas ser productiva, porque pues no está la Barbie que hace pereza los domingos. ajá, Y entonces al final Barbie rechaza eso y es como voy a ser humana, pues. ajá. Con todo Ujú. lo que eso trae, ¿cierto? E incluso yo como que tuve una lectura alrededor del ir al ginecólogo también es como tirar ese mismo discurso y pensar en el cuidado, ¿cierto? Ajá. Como eh,
O sea, el ginecólogo es tan importante que hasta la Barbie lo quiere hacer. Y que la primera decisión que toma la Barbie cuando llega a ser mujer, ¿cierto? Es ir al ginecólogo Ajá. para ver cómo está. Y entonces creo que también ahí hay un montón de cosas adentro que analizándolo ya desde las radicalizaciones, ha tenido un montón de lecturas diferentes a las que nosotros le dimos, ¿cierto? Por ejemplo, la transfobia, que hay gente que dice que Ah, se para sí, desde la posición de que que eso es Barbie es una transfóbico. película transfóbica por ese final. Y a mí me pareció muy teso como te lo decía vos, eh, cómo se pone en la discusión todas las posiciones de la mujer para que Ujú, todas las mujeres entiendan y den su opinión en un lugar que para acabar de ajustar es muy dominado por hombres, como ujú, es el hablar de una película, ¿cierto? El criticar una película ujú, y el discutir sobre una película, ¿cierto? Y te lo dije a vos, para mí Barbie no es una película que yo me voy a volver a ver. ujú, Puede que sí, no va a ser mi película favorita, no lo va a ser. No es una película de las que a mí me gusta ver, pero para mí es una obra de arte por eso. ujú, Porque eh, trasciende y va a ujú, trascender por las discusiones que ha generado afuera. ujú. Nos tiene a nosotros hablando y quién sabe cuántos podcasts más hay Ajá. alrededor de ella por eso mismo. Pero es porque ha generado una discusión que para mí es sumamente valiosa, sobre todo porque nosotros pues posiblemente ya hemos entendido, estudiado y leído sobre feminismo un montón y para nosotros puede ser como, hey, qué bacano que trajeron el mensaje acá, qué bacano que se haya hecho masivo, Ujú, pero para otra gente va a ser como, uy, marica, yo nunca había pensado eso, ujú, ¿cierto? Voy a buscar más, voy a leer más, voy a entender más. Y a partir del ver y ver y ver y ver la película, va a tumbarse un montón de prejuicios, que al final ujú, creo que es lo que busca la peli, tumbar los prejuicios. ujú. Tanto el prejuicio de que es que la Barbie es una muñeca vacía, como el prejuicio de es que la Barbie son para las niñas y un montón de Pero también prejuicios yo me más. quedé preguntándome algo, pues que me da vueltas en la cabeza y es que obviamente esto es pues como una muestra más de cómo el mercado y el capitalismo se traga los discursos pues antihegemónicos y anticapitalistas y lo pensaba mucho cuando en la escena en la que es justo después de que América Ferrara, pues no me acuerdo cómo se llama su personaje, hace como su monólogo y Barbie dice algo y Sí. dicen como no fue Barbie la blanca salvadora, sino esta mujer, que es una mujer latina. Dije como pues hasta el discurso de colonial Ajá. está allí inserto en la película. A mí no me gusta el discurso de colonial, no vamos a hablar de eso, pues no Ajá. creo que sea lo Sí. más anticapitalista y tal, pero creo que ejemplifica como cualquier discurso que se supone que es antisistema, de alguna forma esto vuelve y se lo traga. Sí, incluso creo que eso ha llevado como a unas lecturas muy simplistas de lo que dejó la peli, ¿cierto? Sobre todo porque mucha gente de la que ha analizado la peli la ha analizado desde posiciones muy intelectuales, ¿cierto? Tratando de encontrarle posiciones más intelectuales a la peli, cuando la peli Ujú, lo que, no, lo que menos quiere es ser intelectual siendo intelectual, ujú, ¿cierto? O sea, la peli no quiere decirte como, parce, Miranda, léete todos estos libros para que me puedas entender, ¿cierto? La peli te suelta el mensaje y vos te lo llevas, ujú. ¿cierto? Para que vos sigas construyendo o hagas algo ahí. Pero hay gente que lo está llenando de más cosas como, ve, ¿y por qué no citaron a no sé quién? O ve, ¿y por qué no hablaron de no sé qué? Ve, ¿y por qué? Y es como, Ujú. pana, primero entender la posición en la que está. Es posiblemente la primera peli de este tipo en este lugar mainstream del cine. Claro, y que además es como, pues finalmente
con todo lo que hay para destacar, también hay que leer a Greta Gerwig desde donde es una mujer blanca, millonaria, pues, entonces también es como no le podemos pedir la lectura de una mujer del barrio, Sí, pues a ella, pues ni a nadie de los que está ahí. ajá, Pero tengo una pregunta para ti. cuéntame. ¿Cómo viste a los hombres ahí retratados? Me pareció, primero, también desde el estereotipo, me pareció muy desde el estereotipo, no solo desde el estereotipo del Ken, sino desde el estereotipo de lo imbéciles que somos y que podremos llegar a ser cuando se nos mete una idea en la cabeza. Y eso me pareció muy chistoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se nos mete una idea en la cabeza y conseguimos idiotas que nos siguen, pasa lo que pasa, ¿cierto? Eh, Me pareció muy particular, perdón lo que voy a decir, me encantaron los tenis Adidas de Ken, pero me pareció muy particular todo ese cambio de pensamiento que hubo en Ken cuando, cuando se enfrenta a una idea diferente, Ujú. ¿cierto? Y es como esa obsesión y esa superficialidad con la que tratamos los temas. Ajá. Eso me pareció muy teso porque al final yo siempre he dicho, yo me considero un idiota, un idiota que lee, pero sigo siendo un idiota. Y ahí me vi, yo dije, marica, soy demasiado idiota porque nos quedamos con la superficie de la discusión y no ahondamos. Es que a eso iba, pues porque he visto como un montón de hombres quejándose de la representación que hacen de los hombres en la Ajá. película, como, no, es que no somos así, como que son tan superficiales en su lectura que ni siquiera se dan cuenta que están estirando un argumento, Ah, siendo satíricos, como jugando con un montón de sí, recursos literarios para empujar el argumento hasta que ya, como, mira, o sea, date cuenta. ajá. Sí. Y yo no me siento ahí representado, amor. O sea, Eh, por Es que favor. no te están, si no te ves ahí representando, no te están representando a ti, ¿cierto? Pero es porque también siento que dentro del hombre deconstruido, aliade, actual, volvemos a lo mismo. Le damos unas lecturas superiores a la película que no las merecen y las necesita. O sea, yo la leí así. Es una película, es una comedia, es una película que primero, desde el principio te dice, vamos a hablar de la Barbie estereotipo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a burlar de los estereotipos. ¿Y qué vamos a hacer? Estereotipar a todo el mundo. Y entonces cuando vos te dicen, vamos a estereotipar a todo el mundo, es, güey, puede que vos no seas así, pero vos tenés uno que otro rasgo de esto, ¿cierto? Y yo me sentí así, yo como marica, yo tengo Claro, uno que otro rasgo de y eso. todas nos sentimos cuando el que le explica la película es como, sí, he salido con uno. El de la guitarra también, Sí, cuando también. planean toda la cita de la playa, por ejemplo, Ajá, que son como diferentes, pero es como todos son todos iguales, iguales. ¿cierto? Entonces es como, güey, sí, o sea, ¿qué puedes hacer vos para transformar eso? ¿Qué podés hacer vos para transformar Ujú. eso? ¿Qué podés hacer vos para contribuir a que no sea así? Porque al final también nos pintan a nosotros como un montón de tipos aburridos, ¿cierto? Un montón de tipos aburridos que nuestros planes son sentarnos a ver una peli que una nena, pero una peli que nos guste a nosotros, no una Ajá, peli que les guste a ellas, sí. ¿cierto? Cantar las canciones que me gustan a mí y con las que yo creo que la voy a enamorar a ella, pero no preguntarle Enamorar a cómo. todas con la misma Exacto, canción. ¿cierto? Entonces también es como ver nuestro propio estereotipo ahí y ver nuestro propio estereotipo llevado hasta el ridículo, Ajá, tan al ridículo como que en una empresa como Mattel, la junta directiva de Barbie sean puros hombres. ajá. Eso es un estereotipo. Y es un estereotipo como me tocó a mí ver en algún momento en mis trabajos de marketing, ver de gerente de cuenta de una marca de toallas higiénicas a un man. ¿Cierto? Y es como, güey, vení. Mm. ¿Cierto? Y ver que en el equipo de investigación y desarrollo hubieran hombres y
fue como, güey, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Entonces también eso a mí me trajo un montón de recuerdos hacia allá, Ujú. hacia esos puntos en los que yo he visto cómo la gran empresa y cómo nuestro mundo está dominado por hombres, pero también está dominado por hombres idiotas y está dominado por hombres idiotas que solo leen la superficialidad del Ajá. asunto, ¿cierto? A mí me pasó, aquí voy a contarles una infidencia de una marca colombiana. Y es una marca colombiana que una vez me dijo que en sus fotos no podían haber negros y que en sus fotos no podía haber gente tatuada. Ah, Y me mandaron a cubrir de un evento donde todos los participantes eran tatuados. mm, Y yo tenía que hacer las fotos. Y yo hice las fotos. Las publiqué. Me dijeron, vení, no les puedes borrar los tatuajes. Y eran manes con mangas ah. completas de tatuajes hasta acá, con tatuajes en la cara. Y yo les dije, no, es que ese es el público que a usted lo consume. Entienda eso. Y a partir de ahí hubo una flexibilización. Pero estuvieron, es una marca que está a punto de cumplir 100 años. Y estuvieron aún hasta hace 5 o 6 años creyendo que los seguía consumiendo el público de hace 100 años. Ujú. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vencer esos estereotipos de pensar fuera de la caja? ¿Cierto? ¿Y cómo es pensar fuera de la caja? Trayendo gente, trayendo personas, trayendo mujeres, trayendo cosas que lo hagan a uno transformar ese pensamiento. Pero si nos vamos a quedar pensando todos igual y aplaudiéndonos todos igual, que eso es una de las cosas que yo más odio de ese trabajo dominado por hombres. Yo trabajé en una empresa donde todo era el reino de la adulación, del tratarse de qué más crack, cómo estás máquina, cómo va la No. vida, y era uno como, uy, huevón, ¿qué es esto? ¿Cierto? Y a las chicas y a las pocas chicas que hacia ella había tratos misóginos y un montón de cosas, y yo les decía a los manes como, ay, pana, bájale 2 rayas, que eso está mal, y me decían como, no, pero es que así es esto acá, y yo como, güey, no es esto acá, o sea, somos seres humanos y todo bien. Y tuve muchas discusiones alrededor de eso. Entonces, yo vi eso mismo que ya viví, lo vi en la película. Pero me Y fue parece como, muy uy, qué impresionante que teso. haya gente que no lo vea de esa manera, pues Ajá. porque leí en Facebook algo de una conocida, ojalá que no vea el podcast, no mentiras, pero si lo ve, pues, Sí. que puso como, pues es que al final de la película, pues sentí que el final no fue justo con los hombres. Y yo como, o sea, justo esta cosa de ni machismo, ni feminismo, igualismo. Lo que está retratando el final de la película es justamente, pues, cómo nos ha hecho sentir la sociedad de las mujeres todo el Ujú. tiempo. Esto de, te voy a dejar ser jueza, pero solo de primera instancia, pero a la corte No no puedes vas a llegar. llegar. Es como, ¿no has visto eso en alguna parte antes? Ajá. ¿Por qué estás defendiendo manes? O sea, ¿por qué? ¿Por Ajá. qué? ¿Y por qué con ese argumento? Sí. Pues si no somos capaces de ver nuestra sociedad ridiculizada en esa película y de reflexionar alrededor de lo horrible que es el mundo para las mujeres todo el tiempo, incluso Sí. siendo mujer, entonces, pues, pana, no sé. Sí, O sea, no sé es, cómo consumimos contenidos. es muy teso eso, porque yo salí, lo único que fue, no me gustó, pero fue como, no me gustó, ¿cierto? No es el cine que consumo. Pero mira, todas las reflexiones y los pensamientos que tuve y que he tenido y todavía me sigo preguntando es como, carajo, o sea, ¿cómo hicieron para retratar todo esto? Y sobre todo para hacerlo ver candy, para hacerlo ver Barbie, para hacerlo ver súper colorido y sobre todo para hacerlo ver digerible. O sea, a mí me impresionó tanto, ya había tenido ese pensamiento antes, pero volvió con mucha fuerza, como que quiero trabajar en eso. Sí, O sea, seguro hay como un montón de científicos sociales que estuvieron ahí detrás de la construcción de ese argumento, porque los guiños a cosas teóricas eran impresionantes. O sea, para eso me la quiero volver ajá, a ver como con calma para... tomar nota. Sí, y quiero trabajar en eso.
Alguien que me contrate, por en favor. acompañar esos procesos. Y hay Sí, mucha gente que lo hace, ¿cierto? pues lo había pensado como con las telenovelas históricas, como alguien contráteme para eso y Sí, ahora quiero también en para, cine. para dar esos contextos. Sí, Qué bueno. Ojalá y nos dé. ¿Le darías un Oscar a Barbie? yo creo que no, pero pues no importa. No es una peli para Oscar, No, ¿cierto? Es una peli que, aunque tampoco me sorprendería que se la gane. sí, Pues con esta cosa del correctismo político de Hollywood, de Hollywood. ese whitewashing que está haciendo Hollywood de todo, que a Sí. veces escoge un negro, que a veces, y ahora pues puede ser que vamos a escoger una peli feminista para Ujú. hacerlo. Eh, puede ser, puede ser. Preferiría que se la gane a que se la gane esa película que no me voy a ver, pero que seguramente es otra vez contando la historia de cómo Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando salí de Barbie, como están dando esa película también, pensé como, desde Rescatando al Soldado Ryan, ya debimos haber parado con la película con el mismo argumento. No, no va a pasar. Han pasado como, o sea, yo sé que la Segunda Guerra Mundial fue muy importante y que, pero pues hay como 2000 años de 2000 años de hechos históricos y nos vamos a quedar en uno, además desde la visión de uno de los bandos siempre. O sea, ya paremos, por favor. Sí. Voy a llamar a una movilización, voy a salir a la calle con cartel, no más películas de la Segunda Guerra Mundial, por Y favor. no más libros, Paremos, y por no más libros favor. sobre nazis. No más libros sobre nazis. Sobre nazis o No más. sobre judíos que sobrevivieron a los nazis. A no ser que la película sea sobre ir a investigar sobre si Hitler estuvo En Tunja, en Tunja en Tunja vestido de ruana, comiendo achiras. comiendo achiras. Pero No más. ayer alguien tenía una discusión alrededor de eso. ¿Qué nos deja Barbie entonces? Muchas preguntas, muchas ganas de volvérmela a ver. Sí, Con calmita, ojalá en una plataforma en la que pueda poner pausa y escribir. en HBO pronto estará, creo, porque es una película de Warner. Entonces Warner tiene todo el catálogo dirigido de una hacia HBO. Si alguna de las personas que ve el podcast me quiere prestar su cuenta de HBO, De una. por favor, para ver Barbie otra vez. Sí, no, me dice y yo le presto la mía. Ah, bueno, El muchas caso, el gracias. caso es que vayan y véanla, discútanla, peleenla, pero radicalícense, pero no sean radicales. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque una cosa es radicalizarse y decir como, ah, sí, tomo esta posición, pero no ser radicales de no aceptar las posiciones de los otros, Ujú. ¿cierto? Eh, acéptenla, que cada quien viva, pero no pelee por ella. Y sigamos vistiéndonos de rosado, por favor. Sí, vístanse más de rosado. Dicen que queda bonito. Así que esto fue Ociología, Luisa, muchas gracias. Gracias, Juanse. ¿Le gustó? Sí. Ah, bueno. Si a usted también le gustó, pues suscríbase, dele like, compártalo. Cuéntele a la gente que aquí tuvimos una conversación un poco vacía, un poco trivial, un poco particular de la peli y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Chai.